Bendigamos al Señor en este nuevo día que nos concede. Hoy es lunes 10 de marzo de este año 2025. Este día es para escuchar al Señor, para hacer su voluntad, para dejar que el Espíritu Santo guíe nuestros pasos, porque solo el Señor, que nos llama a una vida nueva, nos sale al paso con su corazón misericordioso, porque Él quiere que seamos misericordiosos como Él lo es. Un nuevo día para confiar en el Señor, para hacer las cosas bien, para dejar que nuestra bandera sea la caridad y desde allí tener toda la certeza que el Señor bendice nuestros esfuerzos en bien de la conversión del corazón. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidos ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: Venid vosotros benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá: Os aseguro que cada que lo hiciste con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hiciste. Y entonces dirá a los de su izquierda: Apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed o forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Y él replicará: Os aseguro que cada vez que no lo hiciste con uno de estos pequeños, los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, comenzamos esta semana en la experiencia misma de acompañar a Jesús en el desierto con una palabra que toca nuestro corazón y es la pregunta por el prójimo. Esta primera semana de la Cuaresma se nos invita a meditar en esa conversión del corazón como un momento claro y decisivo para nuestra bendición, porque no se trata solo de amar a Dios con un lenguaje espiritual romántico, sino que nuestra conversión se ratifique en obras que hablen de verdad, de una vida que está obedeciendo la palabra y que está haciendo el bien en favor de quien lo necesita.
La primera lectura está tomada del libro del Levítico, y allí el Señor le habló a Moisés y le dijo que los hijos de su pueblo, es decir, los de la alianza, los que habían sellado la alianza con Dios, ellos deberían ser santos como Dios es santo. ¿Qué significa esto? Sencillamente decir que Dios nos quiere en esa santidad de Él, y no se alcanza la santidad de Dios si no vivimos una vida en el amor, una vida en la caridad, una vida haciendo en el bien a quien lo necesita. Y ese bien se ratifica en cosas tan concretas como: no seas injusto con el prójimo, no le hagas daño al obrero, no retengas su salario, no le hagas daño al ciego, al enfermo, teme a tu Dios el Señor. Por eso siempre la palabra nos estará llevando a esa verdad del corazón, nos confronta, porque es fácil vivir momentos espirituales donde justifiquemos que tenemos una buena relación con Dios. Voy a la Eucaristía, hago mi oración, tengo quien ore conmigo o me lleve por el camino de esos dones de Dios, donde escucho la revelación de Dios. Pero en el fondo de todo, lo que Dios está pidiéndonos es una vida que se done para Él, es decir, que se done para el bien, que se done para el momento presente, que seamos puerta de la bendición de las personas que pasan por necesidad. Por eso es preciso entender en este día que los dos textos, tanto el libro del Levítico como el Evangelio de Mateo que acabamos de escuchar, se complementan y estarán allí muy fuertemente unidos por el misterio del amor al prójimo, del bien que hay que hacerlo. Por eso en el Evangelio miramos a Jesús pronunciando lo que es las sentencias del juicio final, y está diciéndonos que el tema de hacer la caridad no es un tema de preferencias, sino de solución inmediata, porque cuando ves la necesidad debes actuar, ni debes esperar, ni quien te indique a quién se lo haces o cómo lo haces. Es donde el Señor nos está llamando por la voz del necesitado. Dice hoy: tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber. Estuve enfermo, me visitasteis. Estuve en la cárcel y fuisteis a verme. Todo lo que se narra en el Evangelio son las situaciones de la necesidad que se vive en la vida de una manera cotidiana. El prójimo pasa por necesidades. Tan prójimo puede ser el que está a mi lado, o como tan prójimo puedo ser yo, que hoy puedo estar bien y mañana pasar la necesidad. Por eso, la interpretación del Evangelio siempre será con esa luz referencial. Tu prójimo es siempre el más cercano. No busques hacer el bien a quien te hace el bien. Ya lo dirá Jesucristo en el Evangelio: si hacen el bien a los que los aman, ¿qué mérito tiene? Por eso hagamos al prójimo lo mismo que Dios ha hecho por nosotros, porque desde allí es donde nuestra vida retoma fuerza y es agradable a los ojos de Dios. Nuestros actos de caridad tienen que estar inspirados en la misericordia de Dios, porque la misericordia no es un adorno de almas piadosas. La misericordia es una parte importante de la justicia, porque cuando vivimos
esa vida precisamente en Él y para Él, estamos siempre en una sintonía donde Dios quiere que haga presente el bien, el amor, y Él pone al lado la necesidad en la que debemos dar prueba que somos misericordiosos, caritativos. Por eso debemos comprender también, hermanos, que Cristo padece en el necesitado. Y si Cristo padece en el necesitado como Él hoy lo dice, pues nos está llamando a un camino de conversión para que amemos su presencia en la persona que lo necesita y desde allí construyamos el bien, un bien que cambia la vida de los demás y nos da garantías para la eternidad. Venid benditos a poseer el reino, porque tuve hambre y me diste de comer. Y cada vez que lo hiciste con uno de estos pequeños, conmigo lo hiciste. El camino es la caridad. Nuestra propuesta en esta semana de Cuaresma es revisar el corazón y descentralizar el egocentrismo, porque somos egoístas, siempre pensando en nosotros y no vemos la necesidad del otro. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido lunes para todos.